Y luego nos vamos con el collar de Esther. Aquí lo tenemos. Esta cruz, que como os decía antes, parecía como una cruz céltica, ¿no? Y parece que hay algunas partes de este collar que nunca fueron halladas. Partes que tienen que estar en alguna casa, en algún sitio en donde se moviese. En el coche nunca se encontró estas partes. En la casa tampoco. Y claro, ahora viendo ese zulo, esa bodega, imaginaos que la metiese ahí. Estas partes podrían llegar a estar dentro de ese sótano secreto de la casa. Después de terminar el registro por parte de la UCO nuevamente en el chalet de la familia del único investigado en el caso Esther López, la casa de Óscar Sanz, en la que supuestamente allí tuvo a Esther, según la propia Guardia Civil, que hizo toda esta investigación que lleva ya 4 años. Y justo ella fue hallada el 5 de febrero de 2022 en aquella cuneta. Y después de esta inspección, que duró bastantes horas, desarrolladas entre el jueves y el viernes, hoy sábado tenemos que comentar un poco todo lo que ha pasado, que han dicho la Guardia Civil encargados de este registro, por qué no habían encontrado este zulo antes, como dice él, supuesta bodega, porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que si es una bodega, ¿por qué no dijo que allí había una bodega, ¿no? No lo vio conveniente tener un cuarto de ese estilo. Bueno, mucha gente dice que no dice la verdad o que al vender la casa podría llegar a valer más. Bueno, realmente no sabemos qué es lo que pasó, pero obviamente la reconstrucción y la investigación de la Guardia Civil apunta a una única dirección. Ahora también se está investigando para ver si encuentran piecitas de un collar que llevaba Esther la noche de autos, la noche de su desaparición y después muerte violenta. Básicamente ella llevaba como un collar de una cruz que parece como la cruz del Celta de Vigo, ¿no? Y pues ese collar tenía unas piecitas que nunca fueron encontradas, le faltaban varias partes que no fueron localizadas en ninguna de las instancias, ¿no? Entonces lo que se piensa es que si faltan estas cosas, quizás podrían estar en este sótano secreto al cual nunca había accedido la Guardia Civil. Lo que cree de momento la propia UCO es que no creen que Óscar Sanz ocultara a Esther en aquel zulo, ¿no? Las pruebas de laboratorio pues van a decir una cosa u otra, pero lo que creen es que no. La impresión preliminar sobre el terreno y sobre ese registro de la vivienda es que no creen que allí la ocultara por la dificultad de poder bajar ese cuerpo y luego volver a subirlo a las pocas horas y los pocos indicios o restos que hay de momento según el registro. Pero esto no quiere decir que él no la tuviese en esa casa o que él no la matase. Esto no quiere decir nada de eso. De hecho, hay algunos indicios, no de que él la matase, porque no se sabe a día de hoy, y esto se va a dirimir en un juicio, pero sí que hay ciertas cosas de que en el día de la desaparición forzosa de Esther López, este señor parece que algo tenía que ocultar. Y esto la UCO, bajo otras premisas y otros indicios, otras pruebas indiciarias, pues creen que este señor pues atropelló a Esther, la dejó, estaba viva y luego la dejó a la intemperie cuando ya estaba fallecida, ¿no? Incluso dicen que tenía una marca de un tenedor, que esto a mí me parece increíble, ¿no? Una marca para saber si estaba viva o no. Y bueno, un tenedor pues se tiene en una casa, ¿no? Entonces creo que hay pruebas suficientes como para pensar que estuvo en esa casa, aparte de algunas fibras de la chaqueta que supuestamente pertenecían a Esther dentro de la casa del investigado. Bueno, ahí vamos con estas premisas acerca de uno de los casos que más se está comentando en la actualidad. Y que bueno, hace ya 4 años que venimos hablando de él, teníamos algunos puntos, antes sí que había otros sospechosos, pero ahora las pesquisas se centran solo en esta persona, en el único acusado. Vamos a ver qué decían en televisión acerca de este registro que finalizaba hace tan solo unas horas. Todo el mundo está pendiente de los análisis. Sí. Arantxa Pérez Ponce sigue allí.
frente a la casa donde está el zulo que ocultó Óscar, el único acusado por el crimen, y que en este segundo día de registro él no ha estado presente, ¿no, Arantxa? Así ha sido, Sonsoles. Él ha preferido ausentarse, ha argumentado que tenía mucho trabajo en la agencia de viajes, propiedad de su familia, en la que trabaja. Sí estuvo en la jornada de ayer. Luego van a ver, además, con detenimiento y con más concreción cómo se comportó. Lo cierto es que hoy la noticia es que acaba de terminar hace escasos minutos este registro. Ha sido la segunda jornada. Aquí han estado investigando, buscando palmo a palmo en esta casa, concretamente en el Zulo, que se encuentra en el interior. Más de 20 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llegaban a primera hora de la mañana. Tenían que pedir permiso para abrir esta puerta porque no se encontraba aquí el propietario, y vean cómo ha sido la jornada de hoy, esta segunda jornada, en el caso de la desaparición y la muerte de Esther López. 2 en punto de la tarde, ahí lo ven. Un agente de criminalística de la Guardia Civil hace una foto a la puerta de la casa. Es en este preciso momento cuando se da por terminado el registro de la finca familiar del que es el principal sospechoso. Curiosamente, Óscar no ha estado en esta segunda jornada de la exploración. No estaba obligado a asistir y ha decidido no hacerlo, alegando que tenía cosas que hacer. Quienes sí han hecho acto de presencia han sido sus abogadas. Ana y Loreto han llegado a las 9 en punto de la mañana. Atención, lo han hecho en el coche del propio Óscar. Tras saludar cordialmente en el primer control policial, acceden a la urbanización. Ya fuera del vehículo mantienen una conversación con los agentes que custodian la finca. Una charla distendida. Ahí las ven, gesticulando y metiéndose las manos en los bolsillos. Poco después ha llegado la expedición de la Guardia Civil. Investigadores, criminalística y buzos. No ha sido necesaria la intervención de la unidad canina. Caras serias y de concentración antes del comienzo del registro. Atención, porque tras 5 horas de trabajo, los rostros cambian, son de satisfacción, incluso se puede observar alguna sonrisa. Una pequeña conversación entre los efectivos de la Guardia Civil implicados en el operativo. Se felicitan por el trabajo realizado. A ver, es que si encontraban algo ahí ya, yo creo que iba a ser la prueba final que lo metiese de lleno a esta persona, ¿no? Ayer nos decía una persona, di siempre presunto, no vaya a ser, Axel, te lo digo por tu bien. Bueno, nosotros estamos diciendo siempre presunto asesino, estamos diciendo acusado, investigado todo el tiempo. O sea, otra cosa es que nosotros tengamos una opinión del caso y digamos, no, es que la UCO cree esto. Creo que es lo más normal del mundo dentro de casos que son mediáticos, ¿no? Y luego había otra persona que dice, en el vídeo incurre en varios delitos. No sé qué delitos puede tener un vídeo en donde mostramos reportajes de televisión y hablamos de lo que está saliendo en los medios de comunicación en torno a una bodega o un zulo de una persona que está investigada por un delito gravísimo, como lo es la muerte de una mujer de 35 años. No sé, es que... Y luego dice, creer que alguien es culpable por cómo se expresa es simplemente ridículo. Los jueces juzgan por las pruebas nada más. Bueno, aparte de las pruebas que haya, creo que evidentemente las declaraciones de esta persona también van a ser clave, ¿no? O sea, para ver si incurre en contradicciones o no. Y luego nosotros podemos tener nuestra opinión. Creo que todo el mundo que vea este caso, viendo todos los informes que han salido en tele acerca de la Guardia Civil y la investigación, pues podemos decir, pues creemos que esta persona es culpable o creemos que no lo es. Y ya está, o sea, es que no hay absolutamente nada más. Por dar una opinión, creo que no es ningún tipo de delito, además, en un caso mediático como lo está siendo este a día de hoy. Fíjense, se abrazan y se estrechan las manos. También os digo, me parece curioso que esta persona tiene muchísimas... el acusado, ¿no? Y otros que estuvieron investigados parece que tengan como un montón de amigos en las redes sociales, en YouTube, en los medios, por todos lados, defendiéndolo. O sea, yo no sé de dónde salen, pero o es él con un montón de cuentas o tiene un montón de gente defendiendo a este señor. Los agentes se despojan de los trajes EPI y abandonan la urbanización.
Una segunda jornada con la que se da por finalizado el registro de la casa de Óscar. El fruto de estos 2 días de trabajo lo conoceremos en los próximos días. Se incorporan Cruz Morcillo y Carlos Quílez. Quílez, ¿sabemos qué han encontrado en el zulo? Bueno, sabemos que se han llevado del orden de 40 muestras de lo que entienden son posibles vestigios de lo que allí pasó hace 4 años. Muestras de agua, en 2 ocasiones, tanto ayer como hoy, han venido los de la subacuática a llevarse el agua que estaba acumulada en esos 30 centímetros de líquido en la base de ese habitáculo, zulo, en fin, habitación, bodega, llamémoslo como sea. Hoy han vuelto a venir los de la Guardia Civil con unas bombas especiales para succionar ese agua, porque durante esta noche se ha vuelto a recargar de agua como consecuencia de la condensación y de las filtraciones de agua y de humedad que hay en la zona. Se han llevado muchas muestras, muestras que paulatinamente a lo largo de estos próximos días vamos a ir conociendo el resultado, sobre todo muestras muy específicas de unos hongos que aparecían en las uñas y en la boca de Esther cuando fue encontrada en esa cuneta. Si resultan compatibles los eventuales hongos que se hayan podido encontrar dentro de ese habitáculo con los que tenía esta mujer, será un elemento incriminatorio que se sumará a los que ya hay contra este individuo, que, recuerdo, la Fiscalía pide 18 años y se encuentra en libertad con cargos, pendiente de ir a juicio. Lo que no se ha encontrado es nada evidente. Yo concluí ayer la información Sonsoles sobre las 8 de la tarde, después de casi 10 horas de registro, y diciendo que aquellos que pensaban que quizá podían encontrar los guardias civiles, los de la científica, la UCO, alguna prueba evidente de la presencia de esta mujer hace 4 años allí, pues se van a quedar con las ganas porque no la hubo. Es decir, no hubo una prueba evidente. Sí, muchas muestras, pero no una prueba evidente de que... Hasta que no haya una analítica por la policía científica de todos los vestigios, como bien dices, si estamos hablando a lo mejor de algún pelo, de la arena, del agua, etcétera, hay que esperar hasta tener los resultados. Y una vez que se tengan... Claro, aquí se ha terminado el registro, pero se han sacado, dicen, hasta 40 muestras, 40 hisopos, así que esas muestras, pues hasta que digan lo contrario, veremos, ¿no? Luego he visto un montón de comentarios, gente que se preguntaba que cuánto habrán pagado o de quién pueden llegar a ser familiares las personas que han matado a Esther López, o que qué barato sale matar a una persona que hace años atrás se cometieron muchos errores y algunos tuvieron que pagar con la cárcel, pero aquí estamos hablando de una persona que dejó morir a otra, ¿no? Pero también hay otras personas que creen que la UCO está jugando al despiste con el presunto asesino para que caiga en la trampa, que lo llevan haciendo mucho tiempo porque no tienen pruebas concluyentes en contra de él. Otros creen que él solo no la pudo bajar y subir de esa bodega, que es bastante complicado. Bueno, de hecho yo creo que la propia investigación cree que no la metieron ahí, en ese zulo, porque si creían que luego la iban a sacar rápidamente para dejarla en una cuneta, es bastante... difícil creer esto, ¿no? Yo es que tengo la corazonada de que sí que les van a encontrar, fíjate. Yo me refería, un segundo nada más, una acotación. Es que yo me refería en concreto, y aquí ya lo hemos comentado en un par de intervenciones, a esas manchas de pintura de color cobalto que tenía en el pantalón Esther cuando fue encontrada la cuneta. De haber aparecido algo de azul cobalto dentro del zulo, lo que fuera, una pared, un objeto, un bote de pintura, lo que fuera, tendríamos un elemento incriminador. No ha aparecido. Hoy se han centrado, efectivamente, Sonsoles, no hay algo que digan a simple vista ha estado aquí, ni muchísimo menos. Se han centrado, me cuentan hoy, precisamente en el hueco de la escalera, en esos peldaños, porque al ser tan estrechita esa oquedad, piensan lógicamente que de haber quedado algún resto, la posibilidad es que esté ahí. ¿Por qué? Porque como ha comentado Carlos, Arantxa, etcétera, hay 30 centímetros de agua que se rellena, Sonsoles, y al rellenarse, todos sabemos, no hay que ser forense, ya por lo que sabemos de la serie incluso, pues en el agua es mucho más difícil que se conserve cualquier evidencia biológica, claro. Un pelo, un resto de ADN, no es imposible, ojo, no es imposible, pero es mucho más complicado. Por eso se han centrado en ese hueco. Arantxa Pérez Ponce, la abogada de Óscar, hoy ha hablado. ¿Qué ha dicho? Danos titulares, que vamos ya fatal de tiempo.
Bueno, ellos aseguran, Sonsoles, que están tranquilos. A mí personalmente lo que más me ha llamado la atención ha sido la actitud de Óscar, del único señalado detenido por la muerte de Esther López durante este registro en su domicilio. Lo veíamos llegar hasta aquí, lo hemos podido ver, Sonsoles, cerca, muy cerca, lo hemos visto además interactuando con las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras creía que nadie lo estaba viendo, y te puedo asegurar que la actitud ha sido extrañísima, porque por momentos era desafiante, otros momentos parecía que la cosa no iba con él. Cuando le hablaban los agentes incluso respondía con gestos, pero gestos del tipo por ahí, como cuando ya estás realmente cansado, harto de que te hagan las mismas preguntas. Así que fíjense, por favor, con todo detalle en la actitud y en los gestos de Óscar Sanz mientras él... Oye, qué curioso también, las abogadas de este señor no han dado ni una entrevista, ni han hablado con ningún medio, ¿eh? Era intervenida y registrada su domicilio. 9:05 de la noche. Tras casi 11 horas, termina la primera jornada de registro de la casa de Óscar. Ahí le ven, Óscar abandonando la que fuera su finca familiar. Lo hace acompañado de Loreto y Ana, sus abogadas. Fíjense, nada más salir se echa la sudadera al hombro, como si confirmase que su trabajo ya está hecho. Su actitud es altiva, casi desafiante, la misma que ha mantenido durante toda la jornada. Ya fuera de la casa, se queda al margen, separado de los miembros de la investigación. Óscar, con ganas de irse, hace un amago de abandonar la puerta de la finca. Pero los agentes reclaman su atención. Tras intercambiar unas palabras, se va. Así llegaba a su coche, serio, hablando con sus abogadas y con una bolsa de plástico en su mano derecha. Durante todo el día, Óscar ha tenido varias conversaciones subidas de tono con sus abogadas. Minutos después, y conduciendo su propio coche, igual que llegó, abandona la urbanización, sin responder a las preguntas y sin tan siquiera hacer una mueca. Impasible. Pero atención, una de sus abogadas no despega su mirada del teléfono. Terminada la jornada de registro y poco antes que Óscar, salían de la finca los efectivos del grupo de actividades subacuáticas, que no tardaron en abandonar la urbanización. Poco después lo hacía la Guardia Criminalística. Los agentes, exhaustos, beben agua mientras comentan algunos aspectos del registro. Otros compañeros recogen el material utilizado en la exploración. Pero atención a este... En la colada siempre añado perlas de perfume Lenor, porque su cautivador aroma... Oye, y luego también el tema de los collares, a ver si el caso se va a resolver por dos collares. El primero sería este, que lo mostraron ayer en un programa de televisión en el precio, en el tiempo justo, el precio no. Y luego, bueno, quería mostraros aquí otra foto más, que esta fue ya de hace un tiempo, hace un par de añitos se mostraba justo esta misma foto. Esto es una foto de un collar que tenía en el propio retrovisor del coche Óscar Sanz, ¿no? El principal investigado. Este es el Volkswagen, se ve claramente que es un Volkswagen T-Roc. Pero claro, hay muchos Volkswagen T-Roc y podría ser cualquiera, ¿no? Aquí los abogados pues dicen esto, ¿no? Pudo haber sido cualquiera. Él no estuvo en esta gasolinera ese día, no lo recuerda, dice que lavó el coche, pero claro, justo este collar que tenía aquí, como una especie de bota, como una Converse, ¿no? Se ve claramente que es el mismo que él tenía, entonces... A ver, lo que dicen es que en las fotos de las cámaras de este sitio no se ve claramente que sea esta bota y demás. Bueno, no sé, yo creo sinceramente que por las fotos que tenían, lo que consiguió la investigación, parece bastante claro que era el mismo coche. Y justo es difícil que tenga como un Volkswagen T-Roc del mismo color en ese sitio, a esa hora que fuese a lavar el coche, y que aún por encima tenga un colgante igual al que tenía Óscar Sanz. Es que, vamos a ver, es muy complicado, son demasiadas casualidades, ¿no? Y luego nos vamos con el collar de Esther. Aquí lo tenemos, esta cruz, que como os decía antes parecía, como una cruz céltica, ¿no? Y parece que hay algunas partes de este collar que nunca fueron halladas, partes que tienen que estar en alguna casa, en algún sitio en donde se moviese. En el coche nunca se encontró estas partes, en la casa tampoco. Y claro, ahora viendo ese zulo, esa bodega,
imaginaos que la metiese ahí. Estas partes podrían llegar a estar dentro de ese sótano secreto de la casa. Y de ahí pues nos vamos a toda la investigación que hay a día de hoy acerca de este zulo, el cual estamos comentando desde hace ya justo una semana. Bolsa de plástico blanca grande. Finalmente, la jueza del caso se retiraba junto con el resto de la comitiva judicial. Así terminó el primer día de registro de la casa de Óscar, el principal sospechoso por la muerte de Esther López. En fin, enhorabuena, Arantxa Pérez Ponce, por este trabajo allí, por esas imágenes que conseguiste en exclusiva, y seguiremos muy pendientes de todas las novedades de este caso. Gracias a... Bueno, nosotros tenemos también varios vídeos acerca de este tema. Intentaremos ir cubriendo cada uno de los indicios que vayan saliendo de este cuarto secreto de la casa del único investigado hasta este momento. Hay que recordar que también hubo otros investigados, porque hay mucha gente que a lo mejor ha entrado ahora con esta noticia al caso de Esther y no sabe muy bien cómo es todo el caso desde el inicio. Nosotros lo seguimos y es cierto que hay cosas que yo no recordaba, ¿no? En torno al tema, quiénes habían sido los principales investigados en su momento. Y ahora que justo se encuentre esto, pues ha llamado mucho la investigación a la mayoría de personas que siguieron el caso desde el primer momento. Sí, yo ya, bueno, cuando desapareció Esther y luego apareció allí en la cuneta, en febrero del 2022, lo estuvimos analizando, yo el caso no lo llevo, pero sí lo estuvimos analizando, me acuerdo, con las redactoras de Telecinco y demás, en la cual, bueno, pues se sabía la información de dónde tenían los golpes, que tenía en el torso, que tenía en la parte superior, y ya ahí di el dato, que de hecho ayer lo subí a mi Instagram, en el cual en esa fecha ya me faltaban lesiones, ¿no? O me sobraban lesiones solo para hacer un accidente, ¿no? Un típico atropello. ¿Por qué? Porque las lesiones en un atropello, dependiendo siempre de la velocidad, ¿no? Porque habrá más o menos, o serán más lesivas o no, pero necesitas un atropello por el punto en el que se golpea, a no ser que sea un coche muy alto, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, pues un simple turismo, pues lo primero que haces es partir piernas, ¿no? Tibia, peroné, o fémur, sobre todo tibia y peroné. Y son fracturas abiertas, las cuales pues Esther López no tenía. Y eso es una lesión característica de esos atropellos. Entonces ahí, claro, me faltaban esas lesiones. ¿Que te ha podido atropellar? Sí. Ahora, claro, en esta investigación, la instrucción, después de 400 folios que he leído, y después de estudiarlo todo, obviamente, han estudiado teléfonos, han estudiado lesiones, han estudiado el lugar y la escena, y concluyen en el que ella pues antes fue agredida, ¿no? De ese atropello pues fue agredida, que claro, pues se sitúan esas lesiones en la ceja, en la parte de la cabeza, que también pueden deberse a la caída del atropello, porque valoran, creo que he leído, en 40-45 kilómetros por hora, ¿no? Sí, o sea, la Guardia Civil dicen que acusa de homicidio a este señor, Chico, al sí. investigado, tras un atropello a 45 kilómetros hora. Sí, pero bueno, 45 kilómetros por hora la gente puede pensar que es una baja velocidad, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que si ya había tenido esa pelea por motivos presuntamente sexuales, que es lo que declara la instrucción, o posibles motivos sexuales, ya pues tenía una serie de lesiones las cuales se acentúan o acrecentan con ese atropello. Claro, ¿un atropello a 45 kilómetros hora puede matarte? Sí, perfectamente. O sea, la gente cree que no. pero en cuanto a posibilidad, es como menos posible que un atropello a esa velocidad. Claro, yo te explico, en física, ¿no? Las leyes de Newton te dicen que, sobre todo la segunda y demás, que dicen que todo está sujeto, ¿no?, a la velocidad que lleve el cuerpo que golpea a otro. Pues aquí, si vemos si son 45 kilómetros por hora, no va a tener unas lesiones porque no va a tener ese peatón una proyección enorme. Depende de esa velocidad. Pero que a lo mejor a 70, 80 kilómetros por hora, lo normal es una proyección, dependiendo del peso,
te digo un peso aproximado, y el de Esther López, con una altura aproximada a la de Esther López, puede ser a más de 75 kilómetros por hora, 75-80 kilómetros por hora, va a ser proyectado unos 15 metros. Claro, al ser esa proyección, pues va a tener muchas más lesiones y mucha más lesividad, quiere decir que es más probable la muerte. Pero cuando se sobrepasan los 30 kilómetros por hora, que por eso en urbano, en las ciudades, en los pueblos, vemos muchas veces, pues zonas límite de 30. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que si vas a menos de 30, perdonas la vida de mucha gente que es atropellada. La gente cree que no, pero yo he hecho muchos casos en los cuales, por desgracia, incluso niños, que los niños tienen, y esto me gustaría recalcarlo, que no es Esther López el caso, obviamente, porque es una adulta, pero los niños tienen un campo de visión de 90 grados, no de 180 como los adultos. Entonces, cuando un niño va a cruzar la calle, literalmente no ve los coches. No es que sea pequeño, no es que obviamente esté distraído con otras cosas que puede ocurrir, pero es que realmente no ve el vehículo. Si va a cruzar una calle y se extiende a un radio de 180 grados, él ya no lo ve. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Incluso yo he hecho casos en los cuales a 17 kilómetros por hora el niño ha muerto, porque depende de la manera de caer, la trayectoria, la proyección, si te golpeas con un bordillo, si te golpeas depende de muchas cosas. Pero a 45 kilómetros por hora, por supuesto que muere la gente atropellada. Claro, pero en Incluso este es proyectada caso bastante. no pasó así, sino que el atropello no acabó con la vida de Esther, que es algo de las cosas del caso que más choca a la gente, ¿no? Que la persona Sí. que atropellara, que la dejara, e incluso Morir. supuestamente que dicen que la lleva, etcétera, hacia su casa, como dice el informe de la UCO, y ahí que la ve y la deja morir entre esa agonía después de haberla atropellado, y que hubieran supuestamente consumido algún tipo de sustancias, ¿no? esa noche. Claro, pero ahora tenemos, entras en la tesitura de, ¿sabes qué sustancia tenía esa persona? O sea, ellos lo han valorado y lo recogen en esa instrucción. Digo, la persona homicida. No Esther López, porque Esther López se sabe después, bueno, en la autopsia, y si se pudo saber porque, claro, recordemos que fue encontrada 20 y algo días después, Sí. y eso, claro, disminuye las posibilidades de encontrar fehacientes evidencias, ¿no? La cuestión es que esta persona tiene dolo, ¿no? Tiene intención, obviamente, de esconder el cuerpo, que estuvo 12 horas escondido, y luego lo suelta en la cuneta, que es lo que dice la UCO, ¿no? En su informe, en la Guardia Civil. Vale, pues obviamente todo eso va acrecentando la pena. Y gracias que se han hecho una investigación bastante extensa, que esto no ocurre con otras personas, que hay veces que se hace y hay veces que no se hace, porque los mal llamados accidentes, porque aquí se podría haber dejado pasar, no ha pasado, y menos mal que no ha pasado, y son profesionales los cuales se dan cuenta de esa evidencia. Claro, es que y la parecía muestran que en iba a ese ser informe. como otros casos, ¿no? En el cual se dice Como Lucía, accidente por ejemplo, y no ¿no? hay nada más, Sí, ¿no? sí. En este caso, por lo Y no- menos, se ha investigado y se ha hecho un informe que parece bastante contundente, ¿no? Sí, bastante fiable. Y claro, pues ahí se ve que hay varias lesiones, que todo se puede demostrar. Todo se puede demostrar, porque la gente dice en un simple accidente, no, es que yo no iba a 60 kilómetros por hora, a 80, a 100, a lo que sea. Es que todo eso se calcula. Todo eso se calcula por la deformación del vehículo. Este vehículo sabemos que se lavó, que Se se cambió la mantuvo alejado. centralita también. Exacto. Los móviles, ¿no? Que también los puso en modo avión, el de Esther lo tiró y el suyo pues se lo quedó, pero obviamente en las horas en las que él se movía también estaba apagado. Todo eso le estaba diciendo a la instrucción, a los investigadores, que obviamente había algo más detrás. Ya. Y Todo esto, también la entonces cuando... posición del cuerpo, ¿no? Que Claro. pensaban, los investigadores pensaban Eso lo que... dijimos, sí, eso lo dijimos, y además, cuando estaba en Telecinco con las redactoras, es lo que te digo, y salió la información de dónde eran los golpes situados y demás, las lesiones de Esther, dije, vamos a ver, es que es imposible que sea sin intención. Aunque sea un atropello, es imposible que sea sin intención. Porque un arma de matar es un coche. Claro. Y es fácil matar con un coche, y no quiero dar ideas, obviamente, pero es fácil si
creen todo el mundo que es un accidente. Es que probablemente no tenga ni delito si no se va con sustancias ilegales y demás, o se va a una velocidad que sea un delito contra la seguridad vial. Pero es que lo dijimos porque, claro, es que las lesiones eran en su parte posterior, ¿no? Pero en su parte posterior era, y en su parte anterior también tenía, pero en su parte posterior, en el carril por el que ella supuestamente iba caminando, te pueden dar la forma de caminar y la forma de ir hacia donde era su casa de Esther. Pues ahí veíamos que no había sido atropellada de manera sin intención, porque una cosa es que en tu propio carril haya una persona caminando y tú le des por detrás, ¿no? Sin querer, y la tires, ¿vale? ¿Y no notas nada? La gente no ha atropellado, yo que sé, hasta un pájaro, si ya no es solamente un perro, un pájaro, y no notas nada, obviamente esa teoría no era válida. Y por las lesiones casaba en que si es sin intención tendría que haber a lo mejor cruzado dos carriles, el suyo y el de dirección contraria, para atropellarla y tirarla a la cuneta. Es que obviamente, por eso ya en febrero de 2022 lo dijimos. Claro, es que era muy complicado esa hipótesis que se daba ahí. Es que no era válida. Aparte, esa carretera, o sea, ¿tú te acuerdas de cuánto era? Sí. Era una carretera convencional, de 70, la velocidad, ¿quieres decir? Sí, era de 70 kilómetros hora. No me acuerdo. Sí, creo que sí, algo así. No debía de ser mucha. Bueno, y eso era una curva. Claro. Si era una curva, probablemente fuera menos. Creo recordar que no tenía paneles direccionales, porque la gente no sabe en muchas ocasiones que los paneles estos que tienes las flechas, ¿no? Y aparece o un panel, dos paneles o tres paneles, ¿no? Sí. Pues que te está avisando que la curva es peligrosa. No recuerdo si en esa curva había o no, pero claro, eso también significa que por cada panel tienes que bajar la velocidad de esa vía entre 15 y 30 kilómetros por hora. Entonces eso va disminuyendo el que sea sin intención. Yeah. ¿Me explico? Todo se explica por esa posición del cuerpo, por esas evidencias forenses, lo que hablamos siempre, pero es que realmente era evidente que había algo más. También es que de noche se suele como ir más rápido, ¿no? En el coche, es la sensación que a mí me da, ¿no? O yo sí. Incluso lo hago, ¿no? Que es como que voy como más rápido, hay menos coches, ¿no? En la carretera, y te da como por ir un pelín, ¿no? Más rápido. Claro, porque te sientes como más, o sea, como hay menos circulación, menos vehículos y demás, pues como, bueno, pues vas más rápido o subes de velocidad, pero simplemente porque todos pensamos que nunca ocurre nada. Claro, claro. O sea, ese sentimiento de confianza, ¿no?, que tenemos de no ocurre nada. Sí ocurren, las cosas ocurren. Y yo, por ejemplo, vivo en una zona que está limitado a residencia, ¿no? Y eso es 20 kilómetros por hora. Que era como lo de Esther López y la calle donde dicen que es atropellado. En la calle donde, exactamente. Y cuando tú ves pasar la gente, que yo muchas veces es que realmente pienso, me van a atropellar, pero intencionadamente, porque se lo digo, ¿no? Jolín, es que pueden atropellar a quien sea, hay un montón de niños pequeños, hay colegios al lado y demás. Si tú vas a menos de 20 kilómetros por hora, es que estás parado. Y os invito a que, o cuando estéis en vuestros coches conduciendo, simplemente vayáis entre 10 y 20 kilómetros por hora. Es prácticamente parado. Por eso dicen en urbano menos de 30, o donde atropellan a Esther, pues sería esa velocidad la que estaría restringida justo por ese motivo. Si hubiera sido sin intención, obviamente esa chica no estaría muerta. Ya. Y claro, ahora pues tiene que declarar, creo, ¿no? En diciembre. Sí, decían el 15 de diciembre. Había pasado ya, sí, me parece que un año prácticamente desde que declaró investigado por lo que es el caso de Esther López, y me parece que el 15 de diciembre le dan un mes. O sea, lo que es el informe se presentó el 15 de noviembre, si no me equivoco, aunque salió esta semana, y le dan un mes hasta diciembre, ¿no? Hasta el 15 de diciembre. Sí, creo que era el 15 de diciembre. ¿No es un poco raro eso, en plan de... Sí, dar como eso lo margen? veo también. Sí, y además cuando para que realice otra nueva declaración, me imagino, yo creo que es con la intención, obviamente, ¿no?, de decir, pues bueno, esta es la investigación, estas son las evidencias forenses, y recapacita, chico, y di la verdad, que todo el mundo pueda saber. Porque claro, en todos estos casos, realmente
aunque sepas lo que ocurrió por esa evidencia forense, no sabes realmente al 100% lo que ocurre todo el rato, ¿no? Hasta que fatídicamente pues esa persona fallece. Entonces, claro, Buscas la confesión del presunto exactamente, culpable, ¿no? buscas la confesión, exacto. Claro, Y me imagino que será ese el motivo. también se hablaba de que este señor tenía como una agencia de viajes, ¿no? Y había en torno a los periodistas y algunos comentaristas en cuanto al caso que decían como, ostras, le están dando aquí un mes a ver si se va a escapar de España y no va a asistir a lo que es esa vista. Claro, bueno, luego pues estaremos en búsqueda y captura, ¿no? A lo mejor, ¿no? Eso también lo he vivido yo en otros casos y Sí. realmente no entiendo lo de la justicia que de esa opción. Mira, me coloco aquí porque es que den un solazo. No entiendo que de esa opción de puedes escapar. Ya, es que es Porque muy yo tengo fuerte casos eso, en ¿no? los cuales ha escapado y ha matado a una persona atropellada, con intención obviamente, Sí. y la verdad es que no le puedes dar la opción de que escape, ¿no? ¿Y te pasó a ti en algunos casos que tú Sí, investigaste o llevaste? sí. Ostras. Mira, espérate un segundín. Ah, eso, pues sí. Además, un caso bastante famoso, pero No lo puedes decir, ¿no? no voy a dar el nombre exacto, no puedo decirlo. Vale. Y desapareció, la persona desaparece, se fuga, incluso sabiendo que antes de ser detenido estaba tranquilamente yendo a la tienda del barrio a comprar pan. Ya ves, es que... Y hasta hoy, y la persona pues falleció y nunca jamás volvieron a encontrarlo. Sí, Que sí, que hay una orden de búsqueda y captura, pero ya llevan años en esta también situación. he de decir que el caso, al ser tan mediático, sí que es como que se acentúan más ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la investigación y tal, ¿no? Hay como en casos que, Sí, aunque sí. parece como clamoroso, que en este caso, a mí, en mi opinión, a mi parecer, me parecía también bastante clamoroso el caso, eh, no se investiga tanto, ¿no? Como lo es en este caso, que opino que está genial que la investigación que hicieron, ese informe Sí, sí, que sí. soltó la UCO, pero en otros casos que no son mediáticos como este, que salió tanto en televisión, no se investigó tanto y no se llegó a esta conclusión por parte de la investigación de la UCO. Claro, es que por eso tenemos casos de A, ¿no? De tipo más VIP que otros, pero no por... Es como que dan todas las situaciones o todo el contenido para crear, ¿no? Que ese caso sea como más mediático. A la hora de ser más mediático, pues obviamente es muy probable que se den más medios a la hora de realizar esa investigación. Y eso realmente es súper injusto, Ya. porque todos pagamos los mismos impuestos y todos somos iguales, ¿no? Pero dentro de la desgracia de lo que ha sido el caso de Esther López, han tenido grandísima suerte esa familia, de que se haya realizado esa buena investigación y que se llegue realmente a lo que ocurrió, aunque no sea lo que decimos al 100%, pero sí saben perfectamente que esta persona es la culpable, esta persona lo hizo con intención, de hecho luego oculta un cuerpo, lo traslada, lo tira, porque eso es dejarlo allí tirado, y esperar a que pase y cuele el típico accidente, Claro. Ujú. que nunca es un accidente. Al final... Y los mal llamados accidentes de tráfico y de carretera, hay tantísimos casos así, los cuales no son investigados. Bueno, uno más. Yo he tenido uno hace poco que es tan triste porque cómo atropellan a una persona, aunque sea sin intención, ¿vale? Y luego ves tantas mentiras en un informe y cómo se lo cuela en ese momento a la Guardia Civil, porque esa Guardia Civil tiene que también proteger, ¿no?, al resto de usuarios de la vía, desalojar esa vía, tiene que socorrer a las víctimas si es que la hay. En este momento, en ese caso en concreto estaba fallecido, pero dices, jolín, de estar implicados y ser atropellado por dos coches, y esto es un ejemplo real, ¿eh? Una persona, porque el coche se le avería, se tiene que bajar, es atropellado por dos coches, primero uno, luego el otro, y al segundo le dicen, bueno, váyase y ya le cogeremos declaración. Como si hubieras atropellado a un gato, ¿no? O algo así. Es Incluso que... por el gato tampoco lo veo ni normal. Eso ¿en qué cabeza cabe? 8 días después tomarle, o 9 días, una declaración a una persona a la cual tiene evidencia forense en ese vehículo
porque es que tiene que ser recogida. Pues eso es un fallo en el sistema, no solo de esa Guardia Civil en ese momento dado, es del sistema. Y en el caso de Esther López, pues ha tenido suerte dentro de la grandísima desgracia que significa una pérdida de un ser querido y de que maten a una persona sin motivo o con motivo, es que me da igual, es que eso es simplemente no entra dentro de la discusión. Pero bueno, ha tenido la justicia o va a tener la justicia que realmente necesita. Esperemos que sí. Ahora que, Sí. ahora que hablabas de tema accidentes viales, etcétera, que se me acaba de venir a la cabeza que se volvió como muy viral un streamer que se llama Viviendo en la Calle, no sé si te suena algo sobre él, pero es así un poco famoso y tal, y hace como, creo que se llama IRL, que es como streaming haciendo como vida normal, ¿no? Algo así. Y va con el coche No sé. y se pone No lo como conozco. una pantalla para ir en el coche y ir como grabándose mientras está en directo. Hablando con la gente y tal mientras está en directo. ¿Es español? Sí. ¿Vive en Andorra o algo? No sé. Claro, y lo que pasa es que últimamente tuvo como, me parece que algún atropello a algún viandante en pasos de Obvio. peatones. Y claro, está la gente como muy pendiente ahora. Es que claro, eso es un delito contra la seguridad vial. Y es dentro de lo que rige la ley, ¿no? De los más graves. Claro, Y si ese atropello ha sido ya con víctimas, bueno, aunque sea lesiones, ¿no? Pero si ya fallece esa víctima, pero es que yo no entiendo de verdad, te lo digo, es que no todo vale. Parece que es que la vida de las personas no tiene valor cuando te subes a un volante. Es que cuando tenemos que tener en cuenta que los vehículos son máquinas de matar. O los utilizas bien o no los utilices. Que no, por 3 copas de más no pasa nada. Sí pasa. Por esta medicación que estoy tomando, pues sí pasa. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando todo ha ocurrido y ya no puedes volver atrás y hay víctimas mortales o hay lesionados graves, esas personas que, bueno, su desgracia es inmensa para el resto de su vida, pero que todo lo que hayas hecho, aunque tú des un testimonio diciendo, pues no, yo es que no iba grabando, ¿no? Como ese caso, o yo es que iba a 30 kilómetros por hora. Todo, exclusivamente todo, se puede demostrar con la ciencia. La velocidad a la que ibas es exacta. La trayectoria que recorrías, porque yo me encuentro mentiroso diariamente. Y claro, si estás mintiendo, luego es muy difícil, porque ya no es, yo realizo un informe y estudio o investigo ese accidente, ¿no? Te doy las claves de lo que ha ocurrido, te relato la verdad, la realidad de lo que ha ocurrido, pero es que luego existe un jurado, o sea, un juicio en el cual el juez o la jueza va a valorar, según ese criterio y la ciencia que se le explica, los peritos, pues va a valorar si esta persona es culpable o no, y todo sale. O sea, que tengamos en cuenta que la verdad sale al final, que es lo normal. Que hay veces que se hace bien con una instrucción, una Guardia Civil que lo hace, y hay otras veces pues que vienen peritos externos o designados por un juzgado o bien de parte, que quiere decir cuando la familia pues lo paga de manera privada, y sale siempre la realidad de lo que ocurrió. Y se depuran las responsabilidades. O sea, y el que tema de... súbete a un coche con cabeza. Claro, el tema de ir grabando, de ir en directo mientras conduces, ¿cómo está eso en España? Hombre, eso es como utilizar un móvil, exactamente igual. Eso no se puede hacer en este país ni... Bueno, yo es que no conozco... Bueno, claro, si me voy, yo que sé, a Chennai, a la India, pues probablemente sí. Claro, pero pero aquí realmente, no, o sea, no lo está utilizando el móvil. Sería como... se está grabando solo, pero está interactuando. Pues claro, habrá que ver el vídeo donde se ha grabado antes de hacer ese, o sea, de que sufra el atropello la persona que iba andando, me imagino. Ya. Es que todo eso hay que analizarlo y no es nada sencillo, ¿eh? Sí. Bueno, ahí tienen el vídeo, ¿no? Porque si estaba en directo, tienen como el vídeo, sí, para analizar si hubiera pasado algo, ¿no? En ese caso.
Claro, porque yo me pongo a grabar aquí una cámara y es como las GoPro estas que tú puedes llevar y eso sí se puede. Bueno, en España es que tenemos la protección de datos y tal, pero yo lo veo maravilloso, lo de tener una GoPro me quitaría el trabajo porque ya no tendría que analizar de hacer siniestros viales probablemente, pero se aclararían muchas cosas. Ahí evitas los testimonios que dicen lo único que dicen son mentiras porque ya no son testigos, ya son implicados. Entonces ahí, pues obviamente se acabaría. Pero lo de la cámara que vaya grabando, vale. Pero si tú vas interactuando, mirando a esa cámara y demás, pues ahí ya entra dentro de lo que se puede considerar el delito. Diferente, sí, sí, sí.